Gracias por quedarse, amigos televidentes, con el Canal 33. Hablábamos de la reunión que sostuvo la semana anterior la fórmula presidencial del FMLN con caficultores de la zona occidental del país, en la que los caficultores pedían un acuerdo nacional o exponían la necesidad de un acuerdo nacional a la fórmula presidencial. Pero me gustaría también escuchar qué es lo que propone la fórmula presidencial en tema que tiene que ver el café. Usted ya mencionaba el tema de la asistencia técnica, el tema de los créditos también, pero tal vez sí podemos ampliar un poco más al respecto. Bueno, en primer lugar, Salvador en su exposición en esa reunión expresó su interés de elevar al rango estratégico la caficultura nacional. Eso implica que el presidente de la República deberá atender directamente, conducir directamente los lineamientos, la política que tenga que ver con este sector. O sea, elevar a rango estratégico significa declarar de interés nacional la caficultura nacional, darle prioridad, tenerlo como elemento central de la política económica y de la política agropecuaria del país, atenderlo como prioridad desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial. Esa es como en qué consiste esa caracterización estratégica que hace Salvador sobre el café. Y dice él, yo pienso de esa manera, y pienso de esa manera por dos factores. Por un lado, porque está comprometido y estamos comprometidos como FMLN con la generación de empleo. Y el sector cafetalero es generador de empleo. Si nosotros seguimos en la tendencia de decrecimiento de la caficultura, sin duda tendrá un impacto significativo en la reducción del empleo nacional y en las zonas rurales en particular. O sea, ese es un eje estratégico de nuestro programa y perfectamente la caficultura engarza con este planteamiento. Y en segundo lugar, en la filosofía estratégica de Salvador y en este caso del programa de gobierno del FMLN, también está la defensa, la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Todos sabemos que lo fundamental del bosque que tenemos en El Salvador es el bosque cafetero. Son esos recursos, es ese sector económico lo que permite, ya que es agricultura bajo sombra, que se le dé mantenimiento a una parte importante del bosque, y eso tiene un conjunto de implicaciones en la generación de agua, en la generación de biodiversidad, en la preservación de las diferentes especies, tanto animales como vegetales. Entonces, ese es un enfoque estratégico que nosotros consideramos que debe de ser resguardado. Ahora, dentro de los aspectos puntuales que desarrolló Salvador en esa reunión, que están en la política económica y están en el programa de gobierno del FMLN, son los siguientes. Seguramente faltan componentes, pero yo me voy a referir a los principales. Uno, hay que resolver, hay que atender de manera prioritaria el problema financiero del sector. Uno de los grandes problemas es que hay varias deudas. Con esta crisis que hay de producción nacional, de reducción de la producción nacional y de precios bajos en el sector y de precios de los insumos también agropecuarios altos, hay que atender eso porque no se pueden pagar. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Uno, consolidar las deudas de FICAFE, del Fondo de Emergencia del Café y otras deudas que tiene el sector. Consolidarlas, no estamos hablando de perdón de deudas, sino consolidarlas y trasladarlas a un plazo de pago mucho más largo con una tasa de interés más baja, para que sea una tasa preferencial que permita el pago en el largo plazo al sector. Estamos hablando de trasladar un problema a largo plazo, pero al mismo tiempo amortiguar, generar un colchón que permita salir adelante con la productividad. Hay un problema específico que tiene que ver con los saldos insolutos del sector, que son los saldos que ha generado la crisis de la roya en los últimos 2 o 3 años, que hay que atenderlo de manera también preferencial y especial. También de esa misma manera creando una política de más largo plazo y de tasa de interés preferencial. Ese es un aspecto fundamental que debe ser atendido, porque de lo contrario van a empezar los embargos. Ya la Asamblea Legislativa hace un par de meses aprobó la suspensión de embargos, ¿verdad?
para que no sea, digamos, impactado de esa manera el sector. Hay también la necesidad de crear una emergencia nacional. Esa es una responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Nosotros esperamos que lo más pronto el Ministerio de Agricultura declare, no solamente por el impacto de la roya, sino por todo el entorno que está generando esto, o sea, la crisis internacional de los precios, la caída de la productividad. En las zonas cafetaleras hay un problema, en el occidente del país en particular, donde hay que atender de manera prioritaria la alimentación de la zona. Hay que exhortar a los organismos internacionales que cooperen porque hay escasez de alimentos en algunas de esas zonas. O sea, por eso es que se trata de crear una emergencia nacional para establecer acciones prioritarias de parte de todas las carteras del Estado. Ese es otro aspecto fundamental. ¿Por qué la actual administración no ha hecho tal declaratoria, por ejemplo, diputado, y por qué también no se han tomado las acciones o parte de las acciones que usted menciona en este momento? Bueno, en realidad le corresponde al Ministerio de Agricultura, lo puede hacer el Ministerio de Agricultura, no lo ha hecho, pero nosotros tomamos la iniciativa en la Asamblea Legislativa, que también lo puede hacer. Y desgraciadamente en la Asamblea Legislativa no hemos tenido los votos para eso. El dictamen está listo, ya había bajado al Pleno y en el Pleno Legislativo el resto de grupos parlamentarios decidieron no acompañar al FMLN. Nosotros vamos a seguir urgiendo, pensamos de que ya esta semana podría ser que en la Asamblea Legislativa tengamos los votos suficientes. Nosotros estamos listos para votar, pero esperamos que el resto de grupos parlamentarios, con estas reuniones que se están dando con los diferentes partidos políticos, podamos coincidir en decretar la emergencia nacional. En países vecinos como Honduras y Nicaragua, hace un par de años la producción nacional estaba por encima de lo que Honduras y Nicaragua está produciendo actualmente. Vino el gobierno del presidente Lobo y del presidente Ortega y decidieron hacer una apuesta estratégica y una inversión millonaria para la producción del café, y hoy los niveles han subido y han cambiado en comparación con los que tiene El Salvador. La pregunta es, ¿la capacidad económica del Estado salvadoreño puede permitir tomar acciones como esas en un próximo gobierno? Nosotros creemos que sí. Justamente es uno de los aspectos que hay que construir en el programa, en el acuerdo nacional, pero nosotros ya hemos adelantado algunos estudios financieros sobre eso. Nosotros creemos que existen los recursos del Estado para hacerlo. Les voy a recordar algo que ha estado en el congelador. Todavía en el gobierno anterior, el gobierno de Taiwán dio un financiamiento muy flexible, muy bondadoso para el sector cafetalero salvadoreño. 100 millones de dólares, se aprobó en la Asamblea Legislativa eso. Esos 100 millones de dólares, solo se han ocupado 30 millones de dólares. Y ahí están en el congelador 70 millones de dólares que perfectamente pueden servir para apalancar financieramente este sector. Esperamos nosotros pronto reactivar ese crédito para ver en qué situación está, pero ahí hay recursos. Por otro lado, el Estado tiene garantías para poder atender financieramente y resguardar las finanzas. Pero esto significa una reingeniería también en las instituciones del Estado. Por ejemplo, el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario, la banca de desarrollo, hay que redefinirle sus roles en el sector cafetalero, porque prácticamente se han estado reduciéndose los montos de financiamiento a este sector estratégico de la agricultura nacional. Entonces hay que repensar ese rol y para que sean verdaderamente un potenciador del sector agropecuario. También hay que hablar con la banca privada. Salvador se ha comprometido a hablar con la banca privada, con los presidentes de los bancos, para que también tengan una flexibilización en el crédito. Hay bancos que prácticamente no están dando créditos al sector agropecuario y hay que hablar con ellos para no exigir, pero sí persuadirlos de la necesidad de una flexibilización en estas políticas del sector cafetalero. Bien.
Vamos a finalizar este tema de la propuesta que hace el FMLN en el tema del café. Y amigos televidentes, vamos a regresar después de la pausa comercial hablando de más temas que también queremos compartir con nuestro invitado esta mañana. No le cambie, siga con el Canal 33.